muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Tenemos un speaker de lujo esta mañana. Es Raúl García, que entiendo yo está ahí en Toronto, Canadá. Y la realidad es que todos los conocimientos y amplia experiencia que en logística y en consultoría tiene Raúl, seguramente serán muy valiosos para nosotros precisamente en este momento donde las cadenas de suministro están sufriendo pues una serie de revisiones por lo que está pasando. No sé qué tantos clientes vas a sacar de esta plática, mi querido Raúl, pero lo que sí es que vas a sacar mucho reconocimiento y agradecimiento porque tú nos vas a poder decir cómo lo estás viviendo allá en Canadá, un mexicano exitoso como tú, que ha ido a abrir una práctica que es tan connotada de una consultora muy reconocida. ¿Qué es mitos y realidades de lo que está pasando entre las empresas que están en la zona Temeco, USMCA o USMECA? ¿Qué es lo que realmente está pasando y si tú crees que esto va a ser una disrupción? Así que yo te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros esta mañana. A todos les recuerdo que nos vemos el 28 de manera presencial en el Hotel Marquis. Vamos a festejar a las mujeres. Raúl, si andas por acá, serás bienvenido. Es un foro donde todo el programa está compuesto con damas muy connotadas sobre el liderazgo femenino, así que vamos a estar festejándolas. Y bueno, pues yo dejo la presentación formal en tus manos, querido Emilio. Muy bien. Pues muchas gracias por tus palabras de bienvenida, Toño. Y bueno, para mí es un placer eh, eh, leer la semblanza de Raúl García, agradeciéndole estar con nosotros. Él está ahorita en Toronto, Canadá, y desde allí nos dará una plática en temas de que se están viviendo con respecto a las relaciones que tenemos entre México, Canadá y Estados Unidos. Bueno, Raúl, a lo largo de su carrera, ha liderado numerosas transformaciones que han permitido a empresas del Fortune 500 y también empresas privadas y familiares, tanto en América del Norte, en América Latina y el Caribe, alcanzar su potencial de crecimiento. La experiencia multicultural y multipotencial de su equipo de trabajo ha permitido atender a clientes de diversos sectores, incluidos los servicios financieros, el comercio minorista, la cadena de suministro y la atención médica, lo que consolida su reputación como un líder consultor versátil. Como pensador estratégico, Raúl siempre ha centrado su pensamiento en aprovechar el poder de la tecnología y el capital humano para ofrecer soluciones transformadoras a lo largo de su mandato en la empresa que tiene. Ha supervisado reestructuraciones de mercado, implementaciones digitales, optimización de procesos, cambio cultural e iniciativas de adopción, todas ejecutadas con un enfoque especial en la integración de la tecnología para lograr una visibilidad de organización completa. Más allá de sus logros profesionales, Raúl es también un apasionado de las actividades al aire libre, en particular los triatlones y los maratones. En este año 2025, Raúl se está preparando para participar en el Ironman de Lake Placid. Desde luego, pues le deseamos suerte y que lo termine. Raúl, pues muchas gracias de estar con nosotros. Adelante. No, muchas gracias a ustedes y sobre todo a Toño por la invitación, a ti, Emilio y Angélica por las coordinaciones. Si por favor me pueden confirmar nada más que me escuchan bien y que están viendo la presentación. Se escucha bien y está la presentación, se ve muy bien. Perfecto, pues vamos adelante. Entonces, para dar un poco de contexto de qué se trata nuestra conversación el día de hoy, hace unos meses cuando empezamos la conversación de poder participar en este espacio, había una discusión sobre el nearshoring, ¿verdad? Y en este tema del nearshoring,
era bastante relevante. Creo que ahora la dirección por el concepto o el ambiente macroeconómico nos está tratando de forzar en el rearshoring, es decir, regresar a ciertas geografías, particularmente Estados Unidos, actividades económicas. Y vamos a poder compartir el día de hoy, o el objetivo es poder compartir cuál es el punto de vista desde Canadá de qué es lo que está pasando, cómo nosotros hemos abordado con la firma. Para quien no conocen, la firma en la que trabajo se llama London Consulting Group. Esta es una de las firmas independientes de capital privado que trabaja a lo largo de las Américas, y es una de las firmas más grandes de capital privado en las Américas, y tenemos una trayectoria de 40 años. Actualmente participamos en 20 países, y dentro de las 10 oficinas regionales, yo estoy a cargo de llevar las relaciones de negocio y la práctica de consultoría para Canadá, ¿verdad? Entonces, la invitación que tengo con ustedes es poder darles el contexto de cómo estamos viviendo este tema de las imposiciones arancelarias, y sobre todo el punto de vista donde algunos clientes han reaccionado y cómo han reaccionado en giros como manufactura general, manufactura en específico de metal mecánica, alimentos y logística, ¿verdad? Ese es el foco de la conversación del día de hoy, y por ahí Emilio nos ha pedido dejar un espacio para también, si hay algunas preguntas, poderlas atender hacia el final, ¿verdad? Entonces, dicho lo anterior, un poco en el contexto de qué es lo que está sucediendo, yo creo que desde ya algunos 5, si no 7 años anticipados a la pandemia, hay una estrategia que se llama China Plus One. China Plus One es lo que los principales, digamos, empresarios canadienses están buscando: encontrar en la cadena de suministro y diversificar su manufactura en el portafolio que tienen de sourcing, para agregar una ubicación adicional a China. Eso es lo que significa China Plus One. Y en particular hay algunas regiones específicas por temas arancelarios y por condiciones del costo de la mano de obra, que apuntan a que India, Vietnam y Tailandia son estos de los más relevantes. Particularmente tenemos algunos programas donde clientes de nosotros están diversificando su producción, que actualmente es 50% China, para poder ir a diversificar eso a Vietnam en materiales tanto de metal mecánico como plástico, ¿verdad? Eso es algo que ya venías trabajándose desde antes de todos los anuncios que iniciaron en este primer trimestre del año de los temas arancelarios. Y yo creo que en la generalidad, el outlook o lo que se está viviendo, dividámoslo en 3 grandes partes. El gobierno canadiense es un gobierno muy involucrado en aportar en la economía canadiense, y la mayor razón es que el 80% de los empleos en Canadá son hechos por empresas medianas o empresas pequeñas. Quiere decir, si quitamos al gobierno en Canadá, se vuelve un tema laboral donde es de mucho mid-market, ¿verdad? Entonces, es una parte de las agendas más importantes del gobierno poder hacer el soporte financiero para los programas necesarios de que pueda mitigar todos estos riesgos que pueda haber, y con ello mantener a flote esos empleos a lo largo del país, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de cuáles son las iniciativas que han hecho las agencias del gobierno. La otra parte de lo que vamos a discutir en este tema del Outlook es para los manufactureros americanos. Esta inclusión de los aranceles realmente es que está trayendo una disrupción importante en la parte de la cadena de suministro. Si ustedes se fijan en las estadísticas que hay de las exportaciones de Canadá a Estados Unidos, es el punto más grande de los últimos 10 años. Se exportó en un mes, en febrero. Mucho del tema es anticipando la venida de los aranceles y mitigando un costo en la inmediatez. Eso es una de las iniciativas que nosotros estudiamos, revisamos en tema de planeación de la demanda, y también vamos a ver cómo sucede. Y por último, en la general, en el negocio global, hay algunos riesgos que se tienen que mitigar. Definitivamente se puede diversificar en la cadena de suministro. Esto no es algo que va a pasar con la inmediatez, pero es algo de lo que también vamos a discutir. Son los 3 ejes de la discusión, y en algún momento vamos a platicar también de cómo es que London y qué hace London como metodología, para poder compartir un poco el proceso y cómo lo abordamos, y algunos takeaways al respecto también. Entonces, el primer punto en el contexto de Canadá y el gobierno, el gobierno hasta la semana pasada preparó un paquete de $6 billones para poder atacar las medidas y contrarrestar todas aquellas impactos negativos en el mercado.
En Canadá, como les decía, la relevancia de las empresas medianas es sumamente importante. De hecho, el equiparable en la, digamos, en lo que serían las secretarías en México, en Canadá, son los ministros o los ministerios. Hay una persona que se llama Mary Ng, que es la gente que ve International Trade and Small Business, que básicamente se encarga de poder activar la economía de Canadá hacia fuera de las fronteras, pero también hacia adentro, particularmente en estos negocios que son súper importantes. Entonces, lo que deriva este paquete de los 6 millones de dólares se divide en tres grandes cosas. El primero, que está compuesto para programas de sustitución de exportaciones, quiere decir que ha liberado fondos para los siguientes 2 años de 5 billones de dólares a través de una agencia que se llama Export Development Canada. Export Development Canada tiene la agenda de buscar poder crecer la balanza económica. Hoy la balanza económica es en un Pareto del 80-20, realmente el 70 hacia los Estados Unidos, y ha habido una agenda de los últimos 10 años en cómo diversificar esto. Ahora el esfuerzo es mucho mayor por las circunstancias. Entonces, la primera parte del paquete de esos 6 millones de dólares son 5 billones de dólares que va a haber en programas de sustitución de exportación. El siguiente paquete es para las empresas que son medianas, van a liberar 500 millones de préstamos para aliviar la necesidad de capital de trabajo. Definitivamente con este intercambio, mucha gente va a querer empezar a producir sobre los siguientes, digamos, 30 o 45 días. Eso genera un desequilibrio en el capital de trabajo. ¿Dónde conseguir ese capital de trabajo y cómo hacerlo accesible y rápidamente? Es una de las acciones que también están poniendo este mismo ministerio. Y el último, no menos importante, es $1 billón para financiar el sector agrícola a través de una agencia que se llama Farm Credit Canada. Farm Credit tiene el objetivo de poder financiar muchos de los proyectos y en particular en este caso financiar proyectos donde haya food security, pero también una balanza económica responsable hacia adelante. Entonces, yo creo que ahí hay unas oportunidades muy buenas para las relaciones que hay entre México y Canadá. Creo que hay muy poca importación hacia Canadá de lo que podría haber en estos dos segmentos, tanto en la parte de manufactura como en la parte de alimentos, particularmente en el sector agrícola, y en la apertura de todos estos fondos puede haber una conversación interesante para sus posibles clientes y sus posibles proyectos digamos, en los siguientes meses. Eso es definitivamente algo que se ejecutó. Son mecanismos que de la misma forma se ejecutaron cuando sucedió la pandemia. Son bastante ágiles en el sentido de distribuir fondos. Entonces yo creo que eso es algo positivo dentro de todo el contexto. Si ustedes ven el valor monetario de lo que se pretende conseguir con los aranceles es de alrededor de los 30 billones. Ellos están dedicando, digamos, 6 de esos 30 millones, una quinta parte, un 20% para poder hacer un estímulo significativo y que no pare la economía, ¿verdad? Entonces creo que eso es uno de los positivos de esto. El siguiente punto es en la relación de cómo es el pensamiento de negocio y el pensamiento de la administración que existe ahorita en cuanto a los aranceles. Creo que la parte detrás de regresar la operación a Estados Unidos es una idea incorrecta, ¿verdad? O sea, la parte del reshoring, a pesar de que direccionalmente nos apunta a decir que va a haber mayor trabajo y mayor imposición, la forma en la que se está haciendo, imponiendo específicamente metales, no nos parece que es la correcta. Estás poniendo 25% en metales que son hierro, acero, aluminio y cobre. Ahora recientemente está la conversación de cobre para poder traer, digamos, para poder incentivar la producción interna en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con esto? Yo creo que más allá de un tema racional y de comercio, es un tema definitivamente del interés de la posición política y la visión del MAGA, del Make America Great Again, y volver a traer estos autos a Detroit que típicamente ha utilizado Donald durante sus campañas. La realidad es que dónde impacta esta decisión en cuanto al comercio internacional. En cuanto al comercio internacional, hay 3 códigos que son, dependiendo de qué tan familiarizados estamos, hay los base metals. Entonces, esto aplica para los códigos 71, 72 y 76, que se dividen en los HARN, que son los Harmonized Numbers, que son con los que se realiza el comercio internacional. Entonces, hay una aplicación de ciertas tablas donde estos aranceles van a ir hacia esos productos.
Una de las, digamos, iniciativas que vamos a platicar al respecto de cómo poder mitigar es lo que se llama Tough Engineering, cómo hacer que el producto hasta cierto punto se pueda ver o no dentro de esta tabla. ¿Qué pasa con esta parte de ocupar el 71, 72, 76? Es que realmente la mayor parte de los productos que entran ahí son commodities y que realmente ayudan a la matriz productiva de los Estados Unidos. La realidad es que son bienes de bajo valor o de bajo valor agregado y con un alto requerimiento en energía en su transformación. Es decir, por ejemplo, un riel de acero que entra en la categoría 72 o una autoparte de aluminio que entra en la categoría 76, ambos requieren primero una disponibilidad del mineral, segundo, definitivamente una cantidad importante de energía, y en cuanto a la estrategia que hay de energía en los Estados Unidos y su matriz productiva, es inconcebible que haya realmente una sustitución inmediata de la cantidad de unidades en cuanto a toneladas o toneladas transformadas en ambas, en acero y aluminio, al menos desde el punto de vista de Canadá y significativamente desde la parte de México. Entonces, yo creo que ese es en cuanto al 25% que Toño nos está pidiendo hablar al respecto. Yo creo que en cuanto al tema internacional, como ustedes saben, ha habido un cambio en el primer ministro. El primer ministro de Justin, que era Justin Trudeau, ahora tiene un sucesor que se llama Mark Carney. Mark Carney viene con una muy fuerte posición entre mantener lo que llamamos retaliatory tariffs, que es la respuesta hacia las tarifas o a los aranceles que se están imponiendo. Entonces, a diferencia de Trudeau, como lo estamos platicando al inicio, donde había más una posición política en complacer la agenda de los Estados Unidos, esta persona que estamos nosotros teniendo como primer ministro tiene un background mucho más de economía, y en el discurso que hizo en la toma de posesión hace unos días es que está comprometido en mantener el tema del mercado abierto, del comercio libre y del fair trade, ¿no? Entonces, eso es un poco para compartir la situación de lo que se está viviendo. Y esto es ciertamente muy criticado, lo que platicaba Toño, en cuanto al discurso que se tuvo entre Donald y Justin. Había sido discutido incluso hasta las líneas divisorias de las fronteras de Canadá, los recursos de agua, etcétera, cosas que se habían firmado desde 1908 entre lo que era en ese momento Reino Unido con Estados Unidos, ¿verdad? Entonces yo creo que esas discusiones que podrían generar cierta conmoción en la agenda de los Estados Unidos definitivamente no tienen ningún interés para Canadá. Entonces, en el nuevo mandato y bajo la nueva administración de Mark Carney, yo creo que esas cosas se van a ir desestimando, y en medida de que vaya avanzando las conversaciones, enfocándose mucho hacia la parte del free trade y los convenios que ya se tienen estipulados. En el último punto y en el contexto de la manufactura, yo creo que particularmente va a ser mucho más severo para los negocios pequeños y medianos, todos esos manufactureros que no tienen la flexibilidad de poder encontrar alternativas de capital o alternativas de sustitución de ingresos. Definitivamente, pues algunos van a no poder absorber los costos y salir de las condiciones de mercado. Ahora, hay otra oportunidad con esto, que es en los últimos 3, 4 años no había una cantidad de deal para adquisiciones significativa. Entonces yo creo que eso abre la puerta también a otras oportunidades. Gente que en México quiera comprar adquisiciones en Canadá, que hay muchos grupos que exitosamente lo han hecho, como Grupo Bimbo es un caso de éxito muy, muy marcado, y algunas gentes de otras escalas más pequeñas. Yo creo que eso va a abrir la puerta para poder tener otro tipo de discusiones. Entonces, yo creo que no solo afecta a los manufactureros en Canadá, sino también afecta a la gente que distribuye los productos en los Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos un par de clientes que distribuyen productos metalmecánicos en los Estados Unidos, y ahora lo que va a hacer es que esos productos los va a poner fuera de cualquier competitividad, y hay que empezar a buscar ¿qué vas a hacer para poder mitigar eso? ¿Qué vas a hacer para poder compartir el costo? Es muy común que en productos de metal mecánica haya lo que se llama el surcharge, que cuando suben los precios de los metales muy altos hay una, digamos, apertura a compartir el costo de los incrementos, y eso va a ser una discusión que va a venir en los siguientes meses. Más bien ya está ocurriendo, pero va a agravarse en los siguientes meses, ¿no?
Entonces, en el último punto es que aunque no se implementen algunas acciones arancelarias, porque todavía está por verse, la realidad es que el sector ya ha dejado de haber bastantes empleos. De hecho, en la parte logística y de distribución ha habido 14,000 empleos removidos del sector en lo que va de las últimas 3 semanas, ¿no? Desde el último reporte que fue de febrero 20 a la fecha, es una cantidad significativa de empleos que hemos dejado de tener, ¿verdad? Entonces, esto es un poco en respuesta a lo que Toño y Emilio nos platicaban en cuanto al contexto de cómo vemos dónde estamos situados, qué es lo que pensamos en el outlook de Canadá. Y luego, qué es lo que nosotros creemos realmente a lo interno y cómo hacemos en cuanto a la práctica, ¿verdad? Yo creo que hay un punto importante que en los últimos años ha dejado de ser concebido como el recurso más valioso. Antes era el petróleo, en algunos momentos o los 80, 90, y luego se ha desvirtuado entre el tema de cripto, pero la realidad es que hoy día el recurso más valioso en nuestra era es la data y es la información. Y realmente en medida que nosotros podamos colectar, procesar, entender y decidir encima de la información, vamos a ser sumamente exitosos. Ese es el punto de vista. Yo creo que el buzzword o la palabra interesante del 2024 y me parece que es de la década es el tema de la inteligencia artificial. Hay una conceptualización sobre la inteligencia artificial, resultado de las diferentes plataformas que existen, que son agentes de inteligencia artificial como OpenAI, que es el producto de ChatGPT, que se han convertido en las marcas pues, más importantes, ¿verdad? Ahora ya las marcas de consumo que utilizamos en el día ya no se convierten como o Colgate o Palmolive o Kimberly Clark. Las marcas de consumo más importantes es Google y OpenAI, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad muy importante en cómo aprovechar la información, cuál tipo de información, ¿verdad? Y ahí hay dos propuestas que nosotros normalmente hacemos, una que tiene que ver con el Data Strategy y el Data Governance. Entonces, yendo a un poquito menos filosófico y más ejecutivo, yo creo que el hecho de realmente poder entender la situación de macroeconómica y aterrizarlo en la cadena de valor y de ahí poderlo llevar hasta la parte micro, que es el tema ya empresarial, nos permite realmente poder remover algunos factores de incertidumbre. Yo creo que en todos estos momentos de incertidumbre tenemos el lado positivo, el lado negativo. Hay que enfocarnos en el corto y mediano plazo, definitivamente evitar los riesgos y poder mantener los negocios a flote. Sí, sin embargo, en los negocios que realmente van a sobrevivir hay que buscar cómo poder generar la certidumbre y con esto poder tomar las decisiones correctas. En nuestra opinión, la realidad es que el largo plazo y el mediano plazo lo vamos a lograr a partir de poder tener acciones específicas y sumamente data-driven, ¿verdad? Que están sumamente fundamentadas en los datos, porque los datos, la realidad es que nos van a permitir tener entendimiento de dónde hay que optimizar ciertas eficiencias, maximizar la rentabilidad y poder entregar en concreto decisiones que son financieramente viables. Entonces, eso es nuestra posición en cuanto a qué es la dirección en la que se tiene que tomar. Les voy a compartir un poco lo que hemos vivido en cuanto al cambio fundamental de ir a digital, ¿verdad? Yo creo que en tema de la aceleración digital, desde que salió la pandemia, ha habido estímulos de dinero de los diferentes gobiernos a nivel global de 10 trillones. Entonces, dinero hay en exceso y en abundancia como flujo de capital. Simplemente lo que va a pasar es que va a cambiar de manos. ¿Con qué velocidad lo va a hacer? Yo creo que esa es la pregunta clave. ¿Y a qué costo y en qué negocios es lo que realmente nos va a permitir la data entender dónde están las grandes oportunidades, ¿verdad? Ese es el primero. Particularmente en Canadá tenemos un reto. Por ahí Toño hablaba en el inicio que es un reto de la mano de obra, ¿verdad? O sea, Canadá es un país deficitario en gente, cada vez en el lugar de crecer, decrece y depende mucho en la migración, no solo en la migración para el tema de los permisos temporales como lo es en la industria de la manufactura y en el campo, sino que realmente hay un desequilibrio en cuanto a las capacidades que necesitamos para fortalecer el sector productivo desde los servicios financieros, la manufactura, las ciencias, etcétera, hasta la parte más ejecutiva. Y entonces la agenda de Canadá es en poder realmente
entender el nivel de madurez de las empresas en cuanto a su digitación, modernización y adopción, y poder quitar esas barreras. Una de las principales barreras es la parte de la adopción. Es decir, el hecho de distribuir tecnología no quiere necesariamente decir que vas a adoptar la tecnología de una forma correcta, ¿verdad? Entonces, a veces nos encontramos nosotros en que vamos a ciertos negocios y tienen la tecnología correcta, pero la utilizan a un 10, a un 20%, a un 15%, y entonces no terminas de poder generar la rentabilidad. Entonces yo creo que el poder cerrar el gap de la adopción no solamente es una agenda federal y del gobierno, sino es una agenda que nosotros estamos en consecuencia persiguiendo entre los tipos de servicios que damos. Y por el último, no menos importante, que es el tema de el éxito humano, ¿no? Poder realmente reentrenar a la gente a nivel macro, poder cambiar esas habilidades y skills que hay de un sector productivo a otro, pero a un nivel micro también de una empresa a otra y de una subsidiaria a otra, nos van a permitir nosotros poder estructurar un, un, una estrategia correcta para la implementación digital, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a en esta incertidumbre creo que deberíamos de enfocarnos mucho en la información. La información definitivamente va a poder ayudarnos a identificar las oportunidades que existen. Vamos a tener un reto en poder generar la adopción correcta y el reskilling. Y ahora les voy a decir más o menos nosotros cuáles son las premisas que tomamos en una iniciación de este proceso, ¿verdad? Lo que buscamos nosotros es hacer de la data que está estructurada y la no estructurada y simplemente para compartirles, data no es simplemente lo que está en bits, en unos y ceros, ¿verdad? Que esa es la esencia más simple de la información, sino realmente es todo aquello que se convierte en información relevante. Puede ser en papel, puede ser no en papel, puede ser en video, puede ser en fotografía, pueden ser en muchas cosas. Lo que nosotros hacemos es normalmente transformamos toda esa información en modelos que nos permiten tomar ciertas decisiones, estimar ciertas rentabilidades, etcétera. ¿Qué tenemos nosotros como, digamos, parte de la propuesta? Es que esa información la podemos convertir entre ciertas soluciones que nosotros ya tenemos como, digamos, batería por la experiencia que hay en las diferentes industrias y poder compartir un plan estructurado. ¿Cuáles son los principales retos que nos encontramos normalmente, digamos, si queremos entrar a servicios financieros donde sabemos que a una mejor tasa hay que aumentar la colocación y con cierto nivel de productos necesitamos elevar la productividad comercial para elevar la colocación de crédito? Pues hay ciertas restricciones que hay, ¿verdad? Ciertas restricciones del mercado, ciertas restricciones legales que hay que considerar y ciertas restricciones a nivel de operación. En todo esto hacemos un entendimiento claro de qué es lo que se necesita hacer para poder establecer un plan de trabajo correcto. Pero cuando vamos y enfrentamos este plan de trabajo correcto, normalmente nos encontramos con estos factores que tengo a la mano derecha, que es el primero, que es el factor humano. Definitivamente la parte de transformación digital, siempre hay una resistencia que no es necesariamente la tecnología por la tecnología en sí mismo. Uno de los ejemplos que yo pongo es, no sé, en los 2000 habíamos visitado algunas geografías, no sé, países como Paraguay, Uruguay, Argentina, donde el producto de la tarjeta de crédito no era tan común. Y en ese momento el reto era convertir el producto de tarjeta de crédito a poder afiliar a la gente a una tarjeta de crédito, luego a usar la tarjeta de crédito y luego a poder transaccionar con la tarjeta de crédito. Después ese mismo reto se convirtió en la banca en línea. Entonces, la banca en línea se convirtió en 10 años después en el reto. Ahora hay que la gente se afilia a la banca en línea, que use la banca en línea, que entre en la banca en línea y que transaccione en la banca en línea. Tantos años después, ahora están las plataformas de corresponsales no bancarios o los P2Ps, etcétera, ¿verdad? Pero el factor humano siempre va a estar ahí como resistencia al tema de tecnología y me parece que para eso hay que establecer un programa de manejo del cambio correcto. El segundo punto es en la falta de claridad en la estrategia de la información, ¿verdad? Yo creo que hay que definir realmente cuál es la información que se requiere, establecer quiénes son los responsables de la información. Nosotros le llamamos data stewards y con esto establecer el mecanismo correcto de la fuente de la información y de la estructura de la información. Eso es muy, muy importante. A veces nosotros vamos a muchos negocios y estamos, digamos, teniendo discusiones
tan triviales como no sabemos cuál es el número correcto de las ventas, a no sabemos cuál es la fuente de información correcta. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo en hospitality, en los hoteles, ¿verdad? Y es decir, oye, ¿cuál es la tarifa correcta para una noche de hotel en la Ciudad de México el fin de semana? Entonces, puede ser que ahora con todos los OTAs que hay en los Online Travel Agency haya muchas ofertas públicas. Parecería que es tan sencillo ver las ofertas públicas, pero al interno de ciertas organizaciones muchas veces no tenemos claramente a cuánto tenemos que cobrar, cómo lo vamos a cobrar, quién lo debería facturar, y no todos los procesos están claramente establecidos porque las conexiones entre los diferentes sistemas no están. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Poder establecer la estructura correcta de cómo integrar, recoger y actualizar esa información. El otro tema que tenemos es en invertir en las plataformas correctas y poder entrenar a los empleados correctamente. La mayor parte de las veces que entendemos nosotros es que los procesos de implementación de los diferentes sistemas transaccionales más grandes no necesariamente son exitosos, pero no son exitosos por el nivel de configuración o el nivel de transaccionalidad del sistema per se, sino por realmente el entendimiento del usuario para poder aprovechar al máximo sus capacidades, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí hay una relación entre lo que el usuario debería de hacer, la persona debería ejecutar en su día a día para ver cómo eso le agrega valor y cómo podría definitivamente despegar a hacer un mayor uso del sistema, ¿verdad? Y en el último es un tema de la colaboración interdepartamental. Nosotros también vemos que hay ciertas, digamos, ciertos islas donde está fragmentada, data no estructurada, y eso es algo que tenemos que romper, ¿verdad? Con muchísimo gusto podemos entrar en detalles mucho más sofisticados en la parte de preguntas, pero esto simplemente era para responder la pregunta del framework. O sea, creemos que son las datas. ¿Cómo hacemos nosotros? Pasamos data estructurada, no estructurada, a partir de un proceso de diagnóstico, a definir cuáles son iniciativas que se pueden trabajar en un proyecto o en diferentes proyectos. A partir de ahí establecemos un retorno a la inversión y nos comprometemos al menos uno a garantizar que todo lo que se invierte en la compañía se regresa, y esos son los principales retos que nos encontramos en la parte de digitalización. Ahora, ¿cómo combinamos la parte del contexto de Canadá con lo que estamos hablando de las tarifas, con lo que el nearshoring y el reshoring, y traer la data específica para lo que estamos discutiendo en este momento? Tengo este slide que por aquí compartí con ustedes. Me tomé la libertad de hacer un ejercicio entre los diferentes puntos de la cadena de valor. Y entonces, creo que a lo largo de la cadena de valor, ahí hay algunos logos de nosotros, de nuestros clientes y de las relaciones que tenemos con algunos clientes desde el sector primario, el sector secundario, el sector terciario. Básicamente, lo que hicimos es metimos esto a la inteligencia artificial y dijimos, oye, con estos resultados que tenemos y los modelos que tenemos por aquí, ¿cuáles podrían ser iniciativas, verdad? Que podríamos nosotros tomar como iniciativas de mitigación ante un ambiente como el que estamos viviendo en este territorio de Norteamérica con el tema de las tarifas. Hay unas que están ahí, se las voy a leer, y de ahí, si quieren, vamos a entrar en las grises, que me parece que es donde podemos dar un poquito más de sustancia. Entonces, el primero es diversificar las fuentes de origen. Definitivamente eso ya lo hablamos con lo del China Plus One. El siguiente, que es el Nearshore Manufacturing, que es de donde empezó nuestra discusión con el colegio hace algunos meses. El siguiente, Staff Engineering, que habla alrededor de decir cómo es que se compone la tarifa, ese número que hablamos que era 71, 72, 76, o cual sea el número que compete al bien que ustedes quieren comercializar. ¿Qué es lo que hay detrás de ese bien? ¿Cómo se impone la tarifa ante la denominación de origen y la proporción de la composición del producto para poder mitigar esto? Y hay otras iniciativas como, eso es a nivel de producto, pero también está una iniciativa que es a nivel de compañías. Si yo tengo una subsidiaria en Estados Unidos y tengo una factura en Canadá, ¿cómo poder trabajar en el lugar de que alguien vende el producto directamente a los Estados Unidos, que lo venda directamente a la empresa relacionada para poder pagar menos aranceles y con eso devolver el profit a través de un convenio de ingeniería o de brand fees, etcétera, ¿verdad? De eso habla la parte de ingeniería de tarifas. El tema de las negociaciones con suplidores es claro, muy directo.
poco viable. El tema de la parte de los inventarios es un tema inmediato y más de capital de trabajo, es poder ir allá y definir, oye, este es el inventario que nosotros deberíamos de poner, hacer una diferencia entre el capital de trabajo que nosotros vamos a invertir versus lo que vamos a mitigar en el tema de las tarifas y ir un poco más allá, por ejemplo, hacer uso de los FTCs, que son los Free Trade Zones o las zonas libres, o hacer uso en Estados Unidos de los Bonded Warehouse, que también es una posibilidad, ¿verdad? Buscar excepciones. Esto tradicionalmente ha sido un concepto de buscar excepciones en el pasado, simplemente que es un proceso mucho más largo y que podría implicar una situación incluso legal y una inversión importante en servicios profesionales de gente que trabaje como abogado para llevar el caso. El tema de la modificación de los productos per se, esto podría ser en combinación con la ingeniería de las tarifas, perdón, porque muchas veces cuando en un billete de materiales en la manufactura nosotros tenemos ciertas composiciones, podríamos cambiar cierta composición del billete de materiales para poder hacer una reducción o una particularidad en el producto que lo convierte en una excepción también. Y después de ahí viene el tema del lobbying and advocacy, que es un tema más político y de largo plazo, y el otro que es el value added manufacturing. Esto es una resultante de que si trabajas en la parte de la ingeniería de tarifas para poder hacer un esquema, una estructura, podrías trabajar también en el tema de los productos y los billetes de materiales para decir, ¿sabes qué? Yo voy a mandar producto que está en proceso a una subsidiaria en Estados Unidos y en Estados Unidos lo vamos a terminar de producir para que entonces en ese momento lo terminemos de lanzar al mercado y mitigues el tema de las tarifas, ¿verdad? Entonces, estas son algunas ideas de cómo podemos trabajar en esta mitigación de tarifas. Evidentemente hay unas que son de largo, mediano y corto plazo. Las que están en gris son definitivamente nosotros vemos en el corto plazo con una buena, digamos, ingeniería en tema de los datos donde podemos llegar a concluir oportunidades para los diferentes clientes, ¿verdad? Entonces, de ahí me voy a ir a simplemente redondear esto como ha sido. Raúl, una Claro, pregunta aquí con el concepto de Value Added Manufacturing. Ahí lo que se propondría o que se estaría haciendo ante tarifas es que algunos productos no se terminarían en uno de los países como México o Canadá, sino se vienen terminando en Estados Unidos. ¿Esa es correcto, un poquito la idea? correcto. De hecho, hay muchos partners, por ejemplo, que es una práctica no escrita, por ejemplo, en la industria fabril, en todo el tema de textiles, puedes mandar el producto en proceso, terminar de hacer, por ejemplo, las etiquetas que se hacen para el consumo local y el empacado en Estados Unidos. Eso es un valor agregado en la manufactura. Realmente estás haciendo un proceso de manufactura, realmente estás afectando el producto y su funcionalidad y su regulación, pero no necesariamente estás produciendo donde mayormente tienes la mayor cantidad de labor o de mano de obra, que es la razón principal de por qué lo haces fuera, ¿verdad? Yo creo que el hecho de por qué llevarlo fuera es mano de obra, energía, principalmente los costos, y algunos costos fijos, ¿verdad? Entonces ese es el espíritu, por ejemplo, para eso. O para ciertas autopartes es lo mismo. Ahora, ¿tú sientes con tu experiencia que ven esto, que ahorita hay entre muchos de las empresas que tienen relación con Estados Unidos estén buscando un concepto de esta naturaleza para que las tarifas no les pegue tanto? Yo te puedo decir que el 50% del tiempo que he dedicado en las últimas 3 semanas ha sido pláticas específicamente de eso. Ok. O sea, no solamente a nivel de cómo haces el valor de la manufactura. Por ejemplo, ese es un caso. Gente que tiene subsidiarias en Estados Unidos es cómo yo le vendo a mi subsidiaria en Estados Unidos manteniendo un precio de transferencia que hace sentido en el cost plus del precio de transferencia. La persona que está en Estados Unidos le vende a mi cliente, ¿verdad? Y yo le pago una regalía atrás a quien manufactura inicialmente o por brand fees o por marca, un trade agreement, o le puedo pagar por un servicio de ingeniería, que es un servicio, no un bien, y que no está impuesto en la tarifa, por ejemplo. Muy bien. Muy, muy Sí. interesante. Gracias, ¿eh? Siempre. Entonces, estos son algunos ejemplos, definitivamente abierto a la conversación para continuar con Emilio, cualquier otra pregunta que venga. ¿Y cómo lo integramos nosotros como paquete?
Tengo 3 ejemplos para no hacer el disclosure de ningún cliente. Hemos integrado, por ejemplo, soluciones como una plataforma que se llama Relax para poder generar niveles específicos y súper granulares a lo largo de la cadena de suministro para gente que está en producción global de alimentos, poder reducir tanto el desperdicio como los rendimientos, generar una buena entrega en el nivel de servicio a los clientes y con una, digamos, mediana corta expira de productos. Entonces, ese es el principal. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Básicamente, incluimos ciertos módulos de esta plataforma que se llama Relax, que son modelos de predicción de la demanda. Hicimos mucho más fino la predicción de la demanda, no ir a decir, esto es lo que va a predecir la demanda a nivel país, sino esto es lo que va a producir este nivel en ese país, dentro de este centro de distribución de los 7 que hay en ese país, para esta región en específico que se distribuye los lunes, qué es lo que tengo que tener, ¿verdad? Entonces, en este punto es los motores de cálculo y de predicción ayudan a poder tener mucho más granular la información y con esto tomar mejores decisiones. Ese es un caso, con muchísimo gusto podemos compartirle al colegio el success story mucho más largo. El segundo es en un negocio en México, esto es con la gente de 7-Eleven. Esto es cómo hicimos para poder mejorar la disponibilidad del inventario en cada uno de los 7-Eleven. Con 7-Eleven hemos venido trabajando desde el 2009. El Grupo Chapa es uno de los clientes más importantes del socio que tenemos allá en México y les hemos ayudado significativamente para mejorar los modelos de reposición de los inventarios y mucho enfocado en este tema de la información, ¿verdad? Mucho enfocado en la data. Para que ustedes tengan una idea, cuando iniciamos con 7-Eleven tenían la mitad de las tiendas que tienen, hoy tienen mucho más de 2,000 tiendas, algunas por adquisición y otras por crecimiento orgánico, y en medida que hemos crecido con ellos, han habido diferentes soluciones en las que los hemos apoyado. Particularmente esa a la que le estoy hablando había mucha data no estructurada en los puntos de venta. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento de la gente que estaba en el punto de venta no era refinado para poder alimentar un modelo. Cuando alimentamos ese modelo, disminuimos significativamente lo que se llaman out of stocks, la nueva disponibilidad de los productos, y con eso pues aumentamos las ventas y eso fue un éxito. No lo replicamos en todas las tiendas, hay diferentes tipos de tiendas y para un prototipo de tiendas fue sumamente exitoso. Y el último es un trabajo que hicimos aquí en Canadá, eso es para la gente que distribuye tabaco, a partir de hacer la integración de 9 subsidiarias diferentes. Había 9 tanto la gente que provee la distribución, que es Ryder Logistics, como la gente que provee el tabaco, que es Imperial Tobacco. Ellos estaban enfocados en poder replantear cómo organizar su logística. La razón principal es que el consumo del tabaco está decreciendo año con año en Canadá en doble dígito. Hay muchos incentivos para desincentivar el uso y el consumo del tabaco, y hay una sustitución natural del tabaco, de lo que le llaman FMC, que son Finished Manufacturing Cigarettes, que son los cigarrillos convencionales como los conocemos, a los nuevos vaporizadores, que entonces había un cambio de categoría, había una reducción significativamente en el volumen, y nos pidieron hacer un ejercicio. Integramos la información de todas estas entidades, desde quién produce, quién la transporta, quién planea las entregas, dónde se hacen los centros de distribución, en la última milla, y encontramos las eficiencias realmente para poder reducir el desperdicio del inventario. Por ejemplo, una de las implementaciones que hicimos ahí, que hace sentido con lo que estábamos hablando, es la implementación de los FTCs, Free Trade Zones, y es, por ejemplo, el producto del tabaco es muy alto en el impuesto. Gran parte de la composición del tabaco es impuesto. ¿Qué fue lo que se hacía? Aumentar niveles en un centro de distribución en Cleveland, que estaba muy cerca de Toronto, a un día de lead time, pero que no se tenía que pagar el capital de trabajo hasta que se estaba cerca del centro de distribución, lo cual hacía mucho más eficiente la operación y teníamos producto importante para nosotros, solo cruzando la frontera a un día de entrega, en el lugar de tener todo ese producto sentado en los almacenes en Toronto, pagando un 80% del valor del producto en impuestos, sin agregar un valor adicional al cliente final o al consumidor final.
Raúl, en ese sentido, ahorita hay una pregunta de Miguel Ángel Rangel con respecto a que si la inteligencia artificial ha estado desplazando los métodos tradicionales de pronósticos, o sea, del manejo de data que tú comentas para pronósticos, si hay una intervención fuerte ya de la inteligencia artificial. Yo creo que estamos en una etapa temprana todavía. Si hay yo más atendiendo la pregunta de Miguel, en mi experiencia no es un desplazamiento, es complementario. La inteligencia artificial depende mucho del modelo y del nivel de predicción que quieres lograr. Hay la inteligencia artificial que conocemos nosotros que se llama inteligencia Gen AI, que es la inteligencia artificial generativa, que normalmente lo que vemos nosotros en ChatGPT es un LLM, que son modelos largos de lenguaje, y lo que hacen es simulan o con la base de datos que hay o con la información que hay en el World Wide Web, que es el Internet, te dan una respuesta. El problema con esas respuestas es el nivel de exactitud de esas respuestas, ¿verdad? Entonces, si lo que queremos aspirar es un modelo de predicción, no necesariamente los agentes de AI como OpenAI nos van a permitir hacer eso. ¿Qué sí sucede? Sucede que hay una combinación de esas tecnologías con modelos transaccionales de algunos sistemas específicos. Por ejemplo, este mismo que le estaba diciendo el Relax, la gente de SAP también tiene unos modelos que lo que hace como un modelo único particular para la funcionalidad de la transacción del sistema. Eso es lo que está en boga ahora, que la gente que tiene plataformas transaccionales importantes está incluyendo un layer, una capa para poder mejorar sus modelos definitivamente de predicción. Ahora, los modelos mucho depende del tipo de data que tú le metas, ¿verdad? O sea, y ese es una de las principales oportunidades que aún tenemos. Ese es un tema para los modelos de pronóstico y predicción. Ahora, separado para el tipo de software que es, yo sí creo y estoy convencido de que el modelo de Gen AI va a sustituir muchos de los tipos de softwares que tenemos hoy como el CRM. Por ejemplo, Salesforce tiene una agenda muy importante en cómo replantearse en su modelo de negocio, porque ahora tú puedes hacer ciertas tareas o comandos a un conector de un agente AI sin necesidad de tener que hacer tantas transacciones en un CRM, ¿verdad? Tú puedes ir a OpenAI y decir, oye, ¿me puedes preparar para mis clientes que están en Quebec un correo en francés que hable de la agricultura y los principales pain points que hay? Antes yo tenía que hacer 7 o 4 cosas y hablar francés. Hoy no tengo que hablar francés para hacer eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que la parte asistida del AI en la inmediatez de lo que estamos viviendo nosotros en los proyectos es mucho más hacia el lado del lenguaje que hacia el lado del cálculo por el nivel de exactitud que hasta ahorita tienen esos tipos de modelos. Muy, muy bien, muy claro. Bueno, eso es lo que tenemos para ustedes, Emilio, hoy, respondiendo a las inquietudes que habíamos conversado, de uno, qué es el contexto en Canadá con relación a estos temas arancelarios. Dos, cuál es el modelo de negocio, cuál es nuestra posición de qué es lo que hay que hacer en estos momentos y algunas alternativas y sobre todo resultados positivos en proyectos que hemos trabajado, ¿no? No sé si, bueno, yo traigo aquí algunos comentarios, algunas preguntas que creo que pueden ser importantes, pero ya Claro. se abre, si tienen algún comentario, ya sea con que levanten la mano o lo escriban su pregunta. Eh, una cosa, Raúl, que te acuerdas que habíamos comentado es el concepto cómo lo está viviendo el sector empresarial, las situaciones, porque lo que nos llega aquí, digo, la situación que tenemos ahorita con tarifas, porque lo que nos llega aquí son las posiciones políticas, pero no las empresariales. Entonces, no sé qué nos pudieras comentar con respecto al sector empresarial ante la situación que estamos viviendo, tanto ustedes como nosotros aquí en México. Sí, yo creo que la palabra que estábamos usando al inicio de la conversación es el tema de incertidumbre, ¿verdad? Había muchas inversiones muy fuertes que se esperaban este año. Definitivamente, en medida que la conversación de
de los aranceles se ha materializado, hay mucha incertidumbre, lo cual tiene paradas todas las cadenas de suministro, ¿verdad? Desde los precios de los contenedores hacia arriba y las filas para cruzar la frontera súper, digamos, dispares a lo que se vivía anteriormente. Eso es una realidad. Y yo creo que el nivel de inversión que se ha ido desencadenando a lo interno de Canadá ha disminuido y por eso es la respuesta de la gente de poder lanzar un paquete para motivar la inversión, ¿verdad? A tal nivel donde también el sector empresarial ha ido con el gobierno y se sentó en Ottawa hace como 2 semanas y a discutir, por ejemplo, en Canadá hay una cosa que hay un seguro de desempleo, que es un seguro de desempleo universal, y entonces han relajado las políticas del seguro de desempleo para decir, oye, ¿sabes qué? La gente van a tener lo que necesita y vamos a seguir inyectándole para que un poco aliviar esos miedos y preocupaciones de los sectores. Ahora, creo que también es muy específico, Emilio, el tipo de la industria, ¿verdad? Por ejemplo, si lo vemos en la parte de las industrias de los alimentos, tenemos un par de clientes ahí que en la industria de los alimentos sucede algo muy curioso. Estaba hablando con un cliente la semana pasada y me dice, oye, todo ese negocio que nosotros estábamos perdiendo para Estados Unidos, porque ellos hacen, por ejemplo, maquila, hacen private label para Estados Unidos, lo estamos ganando ahora en contratos donde había supermercados donde nunca habíamos entrado, pero como ahora la gente quiere comprar producto canadiense y no comprar el producto americano, tenemos la oportunidad de entrar en esos supermercados, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto súper positivo. Y me dice, finalmente no voy a tener que lidiar con eso. Sin embargo, me preocupa no tener el tipo de cambio que es favorable a nosotros de pagar una nómina en pesos, en dólares canadienses y tener que recibir ingresos en dólares, ¿verdad? Entonces, esa es una situación del sector de alimentos, pero una situación diferente, por ejemplo, en el sector de manufactura metalmecánica, donde les vas a agregar el 25%, es astronómico. Hay un cliente que tenemos en London, Ontario, que ellos producen equipo de manufactura. Me dice, sí, yo hoy vendo un equipo en $1,000,000 y mañana lo tengo que vender en 1,250,000, me salgo totalmente de mercado. La ventaja competitiva hoy día es que yo puedo vender ese producto mucho más cercano a Estados Unidos. Tengo una forma de poder atender a Estados Unidos, pero a ese precio yo compito con tecnología de Japón, compito tecnología de Alemania, me quedo fuera totalmente del tipo de tecnología que les ofrezco y me dice, yo voy a tener que cerrar la planta. Entonces yo creo que cada uno de las industrias tiene un nivel de incertidumbre distinto. En la generalidad, yo creo que la gente está preocupada en el nivel de inversión y en asegurar los empleos. Y es por eso que los estímulos van en esa dirección. Por ejemplo, aquí en ese mismo sentido, Lourdes Guzmán nos dice, ¿verdad? Que cuál sería tu visión en relación de Canadá-México sin Estados Unidos en medio. O sea, ¿qué perspectivas o futuro tenemos juntos, Canadá-México sin Estados Unidos? ¿Cuál sería qué verías tú? Fíjate que es una plática súper, súper interesante y es una que me hacen mucho porque vivo en Canadá y soy mexicano, ¿verdad? Y no mucha gente conoce. Yo creo que es la gran oportunidad que tenemos para poder hacer un fortalecimiento en la relación bilateral. Ambas partes hemos descansado mucho en tener una relación sumamente preponderante hacia los Estados Unidos. Nunca hemos puesto una agenda para poder hacer uso del Tratado de Libre Comercio entre las dos partes. Y no solo está el tratado que tenemos con Estados Unidos, por ejemplo, el Transpacífico, donde también está Japón, hay otras gentes en Asia y hay otro tipo está el Reino Unido. Hay otros tratados que nos cubren en otras cosas que nunca le hemos sacado provecho. Yo creo que es una oportunidad fantástica para poder motivar ciertas conversaciones, para poder motivar esas conversaciones en inversión. De hecho, eh, para clientes que atienden el mercado americano va a ser muy difícil, pero para clientes canadienses que atienden mercados globales va a ser súper importante poder hacer inversiones hoy en México para poder atender sus cadenas de suministro globales. Sobre todo con todo este dinero que va a salir del gobierno, hay oportunidades para decir, oye,
mira a México como un partner, o de México también, traer bienes a Canadá va a ser una actividad económica sumamente importante. De hecho, particularmente en la parte de alimentos y agricultura, hay una oportunidad enorme. ¿Por qué? Porque si van los aranceles, eso va a dejar fuera de competitividad los precios americanos y va a poner muy competitivo toda la cadena de suministro de México para abajo. Mira, aquí hay una presencia muy grande, tú lo sabes, de empresas canadienses en todo el sector minero. ¿Qué estás tú viendo? ¿Qué tipo de inquietudes se están viviendo ahorita en Canadá en relación a este concepto de las cantidades de minas que tenemos aquí operadas por canadienses? Sí, yo te puedo decir que no, participamos en un evento que se llama PDAC. En el mundo hay dos eventos globales sumamente importantes a nivel de minería. Uno es ese PDAC que es aquí en Toronto y el otro es en Australia. El tema de la minería en este momento es el retorno a la inversión. El oro ha justificado por los últimos años, por el valor del oro, hacer nuevas inversiones, no solamente en su exploración, sino también en su explotación. La plata está en un rendimiento sumamente importante. De hecho, ahora todo el mundo ve a la plata como la sustitución del oro, o sea, como el metal, sí, menos preciado en valor de tonelaje o por onza, pero muy aspiracional en términos de rendimiento. Entonces, yo creo que es un mercado positivo en cuanto al valor para justificar las inversiones. Eso es uno. Dos, las inversiones que van de Canadá hacia México, por ejemplo, en las empresas grandes como Río Tinto, ¿verdad? Son sumamente políticas y yo no creo que ahí está la oportunidad, al menos para nosotros como empresa, ¿verdad? Yo creo que la oportunidad está en servicios mineros que van en un tiro abajo de la gente que está participando como Río Tinto, como no sé, un Silver Majestic que tiene 3 o 4 minas en Estados Unidos o tiene 3 minas en México. Alguien quien tiene ese tamaño son las oportunidades para poder fortalecer eso. Y hacia dónde veo que va el sector de la minería, yo creo que en los últimos años Canadá ha dejado de tener una agenda preponderante en la explotación minera, ha descansado mucho en ser el proveedor de los servicios y la tecnología minera, y me parece que con la necesidad de los minerales críticos y la disponibilidad de los recursos naturales que hay en el país, debe de activar los esfuerzos lo antes posible. Muy bien, pues muy claro, Raúl. Le pediría aquí a Toño, no sé si que diera palabras igual a Angélica para darte un reconocimiento por tu participación. Estamos ya en tiempo y no sé, Angélica, si tienes ahí el reconocimiento que te haríamos llegar por tu participación, Raúl, agradeciéndote, ¿verdad? Y desde luego, si nos pudieras enviar tu presentación y la parte esta que nos prometiste de las experiencias que han tenido, ¿verdad? Que nosotros lo haríamos del conocimiento de todos. Con muchísimo gusto. Sí, pues Adelante, Angélica. gracias, Emilio. Muchísimas gracias, Raúl, por tan interesante conversación que tuvimos el día de hoy en esta plática de Shaping Certainty Together. La verdad lo disfrutamos mucho, mucha información, muchos temas interesantes que sin duda será de gran aportación para nuestros asociados. Igual si nos puedes compartir la presentación sería increíble para poderla, a quien le tenga interés en seguirla consultando, pues que pueda estar también en contacto contigo, por cualquier situación que pueda ser, de apoyo para ellos. Entonces, gracias, Raúl, por este espacio. No sé si todavía está nuestro presidente, si por ahí está José Antonio, si quieras comentar algo, y si no, pues Emilio, te cedo el micrófono. Bueno, también, perdón, Emilio, antes recordarles a todos quienes nos acompañan la invitación que les hizo nuestro presidente hace un momento para que estén presentes en el evento que vamos a tener el próximo 28 de marzo. Si me permiten, voy a compartir también ese, ese evento. Lo tenemos el 28 de marzo en el Marquis Reforma. Los esperamos.
Será un placer que nos acompañes. Es un evento, tenemos ponentes confirmadas a la contadora Elsa Beatriz García Bojorges, que es presidenta del Consejo Emisor del CINIF, a la doctora Mónica Huicho González, es magistrada de la Junta de Conciliación y Arbitraje, la doctora Laura Grajeda, son algunas de nuestros ponentes confirmadas, la doctora Grajeda, expresidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Entonces, pues será un gusto que nos puedan acompañar. Y bien, pues gracias Emilio, gracias Raúl, te dejo el Pues, micrófono. Gracias. bueno, pues Raúl, muchas gracias. Realmente muy, muy interesante. Esperemos que esta guerra de tarifas, ojalá y que no vaya cada vez intensificando, sino que se reduzca, man. ¿Eh? Yo creo que Así no es es. algo bueno para ninguno de los tres países. Y bueno, pues un gusto haberte tenido y cuenta con el apoyo aquí del Colegio Nacional de Consejeros y desde luego agradecer a todos los que nos acompañaron en esta plática. Y estamos en contacto. Nos estamos viendo, Raúl, y muchas gracias, ¿eh? Y aquí Gracias, Toño Gracias, creo que Raúl. quiere Raúl. decir algo también. Toño, No, adelante. nada más añadir, a sumarme a los agradecimientos. Muy interesante, Raúl, muy apreciado tu plática. Te esperamos tener pronto de nuevo. Con mucho gusto. Muy Un bien, nos placer. estamos viendo. Hasta luego. Bye.